Bienvenidas a otro día de gloria, otro día de misericordia. Seguimos con nuestro corazón en Venezuela, clamándole al Padre y dándole gracias porque hay muchos sobrevivientes todavía. Él está dando aliento de vida a muchos venezolanos, la oportunidad de vivir. Así que estamos estamos agradecidos los venezolanos con esos grupos de rescate que se han quedado, especialmente con El Salvador, que llegó de primero y sabemos que es el último que se va a ir porque está con el mismo corazón que tiene el Señor de ayudar a sacar, de liberar a aquellas personas que aún tienen aliento de vida, aquellas familias que aún no han sido ayudadas, que no tienen los recursos. Hay lugares a donde todavía la gente, los camiones y los artefactos que se necesitan para extraer y para romper las estructuras de cemento no han llegado, pues están haciendo lo imposible con sus manos y están sacando a las personas, pero necesitan la ayuda. Estamos seguros que con la ayuda de cada uno de nosotros, con nuestras redes sociales, que vamos a estar multiplicando esas personas que piden ayuda y que ya tienen la fe de vida de las personas que están allí, pues van a ir a ayudarles para que saquen a sus familiares. Bueno, mis amados, este es otro jueves donde le traemos la poderosa palabra de Dios. Mi nombre es Vanessa Ray, transmitiendo para Casa de Oración Centinela. Y el título del tema que hoy vamos a llevar es el arte de confesar. Cómo el perdón de Dios desarma nuestras culpas. Así que en Primera de Juan, del 1 al 5 al 10, es uno de los pilares del Nuevo Testamento, sobre la naturaleza de Dios, la realidad del pecado y la bendición del perdón. Aquí Juan nos presenta un Dios sin sombras, rompe el mito de la perfección humana también. Y en este tiempo que Juan escribe esta carta, se estaba levantando los falsos maestros que afirmaban cosas que no eran verdad. Parafraseando, se estaba levantando el gnosticismo, una filosofía que hablaba de que el cuerpo y la materia eran malos y que el espíritu era bueno. Y eso pues estaban diciendo que bueno, que Jesucristo no podía haber venido en carne porque el cuerpo era pecado y que era pues como un fantasma. Y eso lo estaban hablando, y entonces Juan dice, no, eso no es así, eso no es cierto. Él viene a desarmar todas esas ideas y a destruir esas mentiras en una línea clara entre los verdaderos hijos de Dios y los imitadores. Él va a decir que sí, el Señor, para el cuerpo es importante para Dios, porque Él lo va a ir perfeccionando, y nosotros pues allí va a comenzar a dar diferencias entre lo que es la oscuridad en el cuerpo y lo que es la luz. Así que mi nombre es Vanessa Ray y transmitiendo para Casa de Oración Centinela. Entonces vamos a comenzar a darle esta explicación. Estoy un poco como que desfasada, desconcentrada. Estamos estudiando la primera carta de Juan y estamos estudiando entonces primer capítulo, versículo del 5 al 10. Y comienza Juan de la siguiente manera. En el quinto. Y voy a leer desde el primero para que lo tomemos, ¿verdad? Y sigamos coherentemente todo lo que viene hablando Juan desde la primera
el primer versículo y entramos en el segundo. Y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, quiere decir que ellos fueron testigos, que nadie puede decir que Él no existió, que Él es un fantasma, que Jesucristo fue un fantasma. No, porque ellos lo vieron en carne, ellos lo vieron y estuvieron con ellos y estuvieron incluso cuando resucitó, también estuvieron con ellos. Entonces dice, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Y cuál fue esa vida eterna que se manifestó? Se manifestó Jesucristo en carne. Lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Y entonces ellos están diciendo esto, y además ahora comienza y dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces Juan dice que el mensaje es de Dios y no es de Él, ni de ellos, ni de nadie. Ellos han oído y visto con sus ojos, y que ellos vieron a Jesucristo y fueron testigos. Y lo que va a anunciar es una revelación de Dios. Y dice él, no es mi sabiduría ni mi deseo. Este es el mensaje de él, de Dios. ¿Y cuál es el mensaje? Que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Eso es lo que dice, no hay tinieblas en él. No dice que tiene luz, dice que él es luz. Porque Dios dicen que la luz es absoluta, que la luz es lo más verdadero y real que existe, pero que la luz al mismo tiempo, que la velocidad de la luz, cada vez que algo se coloca a la velocidad de la luz, se va extendiendo la materia grande, alta, que es imposible, se expande. Pero claro, esto no lo sabía Juan en aquella época. Pero la materia se expande a la velocidad de la luz, se expande a manera infinita. Y esto nos habla del poder de Dios, de lo que es realmente Dios. Dios se expande, Dios está infinitamente en todas partes. Pero aquí solo Juan está haciendo un contraste entre la luz y las tinieblas. Y nos dice que en Dios no hay tinieblas. Y en Dios no hay nada de tinieblas. Dios no tiene sombras. Dios no tiene sombras. A pesar de todas las cosas, Él no tiene sombra. Nosotros tenemos sombra. Y es interesante porque antes, cuando no había electricidad, la luz duraba hasta cierta hora, ¿verdad? Y después venía la oscuridad, la noche. Aunque hay luz, habían luces de lámparas, linternas, bombillos después, y todas estas cosas, ¿verdad? Y las oscuridades se pueden iluminar con luces falsas, ¿verdad? Que no es la luz natural del sol. Esta oscuridad no nos permite que nosotros veamos cosas con las que nosotros no podemos tropezar, ¿verdad? La oscuridad es eso. Dios no es oscuridad, es siempre luz. Cuando tú estás en la luz, tú siempre estás viendo todo, no hay nada oculto, no hay nada con la que te puedas tropezar si estás pendiente, ¿verdad? Pero cuando estás en oscuridad, sí,
En oscuridad vienen los depredadores. En la oscuridad acecha el enemigo. En la oscuridad están los tramposos y los malhechores que se vienen y te pueden atacar. En la oscuridad está el mal, están las cosas malas. Cuando nosotros guardamos cosas, escondemos cosas, estamos en la parte oscura y no queremos que salga a la luz porque son malas. Y esas cosas, pero dice el Señor que todo lo que tú haces en la oscuridad, en lo oculto, lo va a sacar a la luz. Entonces, tenemos que tener muy claro, entonces, que en Dios no hay tinieblas de ningún tipo. Si yo digo que soy del Señor, pues yo no puedo andar en tinieblas. Juan 1:9 dice lo siguiente. Además también la luz representa la verdad, la luz representa el conocimiento, la luz revela todo lo que está delante de tus ojos y lo que está dentro de tu corazón y dentro de tus pensamientos. Primera de Juan 9 dice lo siguiente, Juan 1:9 dice lo siguiente, miren lo que dice Juan 1:9. Estos son versos sencillitos, pero que nos van a hablar también bien sencillito a nuestro corazón, para que nosotros podamos entender cómo son estas cosas. Dice Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y esa luz quién es? Esa luz es la luz de Cristo, es Cristo, esa luz es Cristo. Y como les dije, pues hay luces falsas, hay luces engañosas que tú puedes pretender. Bueno, y ahorita tenemos estos bombillos que son falsos, que aparentan las luces blancas, que aparentan que es de día, ¿verdad? Hasta el cuerpo se engaña cuando uno quiere irse a dormir, pues la melatonina dice, no, es de día, cuando estás viendo tu celular o cuando estás con estos bombillos tan claros que ni sabes si está de noche o no, ¿verdad? Si estás en un lugar oscuro, por ejemplo en los canales de televisión, uno entra a una hora y como todo siempre está iluminado, uno nunca sabe cuándo se hace de noche, pero cuando existían aquí, por lo menos Radio Caracas Televisión, donde yo trabajé muchos años. Yo me recuerdo que yo llegaba en la mañana con la luz del día, pero eran las 7, 8 de la noche y todo ese ambiente era de esa luz artificial y yo pensaba que oye, ya está oscuro. Wow, es que te dabas cuenta de que había oscuridad. Y esas luces, pues hay luces falsas y hay luces verdaderas. Nosotros tenemos que detectar en nuestro corazón qué tipo de luces son las que nos están a nosotros direccionando, qué tipo de luces son las que nos están nosotros permitiendo mirar nuestro interior. Ahora, fíjense ustedes una cosa. En nosotros como creyentes, nosotros tenemos sombras. Tenemos oscuridades, porque tenemos pecado. Pero Jesús, Dios, no tiene pecado. Entonces, fíjense, cuando usted tiene un problema, usted tiene una desaveniencia, usted tiene un conflicto con Dios, quiere decir que no es Dios que tiene el conflicto con usted, porque Dios es solo luz. El conflicto lo tiene usted porque usted es el que tiene el lado oscuro. Y a veces, muchas veces nosotros siempre le estamos echando la culpa a Dios de todas las cosas. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Dios nada. Somos nosotros que tenemos el lado oscuro. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué es las consecuencias de nuestro pecado? No lo oímos, no atendemos, no somos diligentes, no obedecemos al Señor, no permitimos que Él nos limpie. Así que cuando yo tengo un problema con Dios,
o cuando tengo problemas con Dios, porque ese problema lo tengo yo, no lo tiene Él. Él es luz y todo lo que está en Él se puede ver, se puede percibir. Él no oculta ni tiene nada, ni nada escondido. Él es luz. Juan en el versículo 6 hace una suposición y vamos a leer. Y dice lo siguiente, fíjense, una suposición. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mucha gente dice eso. Cuando le predicamos a Jesús y le decimos que deben conocerle, que deben tener una comunión con Él, que deben conocerlo, y ellos dicen, no, nosotros lo conocemos, no necesitamos, nosotros conocemos muy bien a Jesús, a Dios, a nuestra manera, porque todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? Dicen ellos. Pero no es así. Juan dice que si tenemos común unión, significa también participación de la naturaleza, de nosotros participar de su naturaleza. Eso es comunión, acuerdo. Eso significa comunión. Si yo estoy de acuerdo con lo que Dios dice y ando como Él dice, yo estoy de acuerdo, estoy en comunión. Y ya sabemos lo que significa entonces esto. Además es participación de su naturaleza. Y esto quiere decir que si estoy verdaderamente en comunión con Él, no puedo tener tinieblas. Porque entonces Él no va a estar de acuerdo conmigo, ni yo voy a estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo con Él. Porque si tengo pecado y Él me revela el pecado y yo no lo confieso, entonces tengo algo escondido, entonces quiere decir que no puedo participar con Él. Y eso habla entonces ¿de qué? De que la oscuridad y la luz no se pueden unir. Ahora, fíjense ustedes, dice, pero si tengo comunión y tengo tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, dice la palabra. Y la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el que conoce a Cristo será libre. ¿Por qué será libre? Porque está en luz. Porque ve lo que tiene adentro, de lo que tiene que deshacerse. Porque en luz vemos los pecados. Él nos muestra, cuando Él llegue con su luz a nuestro corazón, nosotros podemos ver dónde está lo que me atrasa, dónde está lo que no me permite caminar hacia la luz y despojarme del pecado. Y eso no quiere decir que nosotros, los que creemos en el Señor, somos perfectos, ¿no? Sino que no practicamos el pecado. ¿Pero por qué no practicamos el pecado? Por esto que vamos a hablar aquí. En el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces dice, pero si andamos en luz, y esto de andar significa que estamos caminando, estamos activos hacia un lugar. Si estamos caminando hacia la luz,
entonces posiblemente vamos a tener tropezones, porque el Señor dice que nosotros tenemos oscuridades, pero que cuando Él viene a nosotros, Él nos muestra nuestras oscuridades, las ilumina, nos dice qué debemos hacer, y entonces, ¿qué va a pasar? El resultado de este caminar es que yo veo mi culpa, ¿verdad? Y entonces me tropiezo, me caigo, me levanto y continúo mi camino andando hacia aquel lugar. El Señor no quiere, el Señor, mientras nosotros vamos caminando hacia la luz, hacia Él va a tener paciencia. Él va a tener eso que le llama a Él gracia, regalo no merecido. Él va a tener ese tiempo para que vayamos nosotros construyendo ese Cristo y formando a ese Cristo en nosotros, que se vaya, que se vaya formando Cristo en nosotros y nos vayamos santificando, purificando, limpiándonos. El Señor lo va a hacer. Entonces dice, si andamos en luz, dice Juan, entonces el resultado de andar en luz, amado y amada del Señor, dice que es tener comunión unos con otros. Es tener comunión. Y a lo mejor uno dice, oye, pero si andamos en la luz, yo a lo mejor pensé que era tener comunión con Él. No, porque tener comunión con Él es andar en luz, es estar en la verdad. Pero estar en comunión con Él nos hace tener el resultado de que andemos en comunión también con nuestros hermanos. Y esto me permitirá mostrar amor, porque Jesús, Dios es amor. Pero el amor se manifiesta cuando tienes a alguien más con quien poderlo mostrar, a quien poderlo mostrar. Adán tenía a Eva para expresar amor. Si tú quieres vivir solo, sin tener conexión con nadie, vivir tu propio evangelio, eso es muy difícil y no va a ser posible, porque el evangelio es en comunidad. El Señor, fíjate que el Señor no está solo, Dios siempre está junto con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ellos son tres en uno. Y aunque nosotros querramos vivir de esta manera, eso no es lo que Dios quiere. Eso no nos lleva a la luz, eso nos lleva a las oscuridades. Porque nos lleva a la oscuridad del egoísmo, a la oscuridad del yo mismo, yo primero, yo segundo, yo tercero. Y eso no lo quiere el Señor. Hay personalidades, ¿sí? Hay temperamentos, ¿verdad? De unos que son más extrovertidos, otros más tranquilos, les gusta más gente, otros menos gente. Pero siempre tenemos que buscar tener comunión con otros. Aunque nosotros los cristianos, los creyentes, pues tenemos las oscuridades, ¿verdad? Tenemos oscuridades, tenemos que ir hacia la luz, tenemos que permitir que el Señor nos ilumine. Nosotros, pues, tenemos esos pecados también y vamos a tener inconvenientes, pero vamos a tener que desarrollar ese amor con esas virtudes de esa comunión que vamos a tener que mostrar la naturaleza de nuestro Dios, que es amor, paciencia, bondad, misericordia, gracia con nuestros hermanos. Eso indica que nosotros estamos yendo a la luz.
Pero si yo con mi hermano, mi hermana, no tengo paciencia, no perdono, no tengo, estoy criticando y haciéndole el mal, entonces esto me está indicando que yo estoy andando no hacia la luz, sino andando en la oscuridad. No estoy permitiendo que el Señor obre en mi vida. Porque fíjense ustedes algo, porque el que va hacia la luz, una cosa normal, que tiene que ser la consecuencia normal de las personas que estamos caminando hacia la luz, que estamos caminando hacia Dios, que estamos limpiando nuestros corazones, que estamos perfeccionándonos en el amor, es perdonar. Perdonar debe ser ese estado normal que nosotros tengamos inmediatamente. No tengo que estar esperando, no, que primero me perdone ella o él, no. El estado normal y natural de una persona que va hacia la luz es perdonar. Perdonar. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor, lo número uno del Señor que ha hecho con nuestras vidas es perdonarnos. Esa gracia es perdón. Entonces, ¿cómo yo voy a parecerme a Cristo? ¿Cómo yo sé que estoy reflejando su luz si yo no quiero perdonar? No quiero tener misericordia, no quiero dar oportunidades. Tengo egoísmo, envidia, maltrato, daño a la reputación de otros. No puedo. Y todo eso, cuando Dios viene a mi vida, cuando Jesús viene a mi corazón, la luz del Señor viene a mi corazón, eso Él me lo hace ver. No necesito que nadie me lo diga. Él, a través de su palabra maravillosa, me revela, me ilumina y me hace mirar mi pecado. Porque la palabra de Dios es un espejo. Allí hay tantas historias en las cuales nosotros podemos ver nuestro corazón con tantos hombres y mujeres de Dios que fueron personas igual que nosotros. No fueron personas mejores que nosotros, fueron personas que quisieron amar a Dios, siguieron a Dios, pero que también se equivocaron, que pecaron feamente, como lo haces tú y como lo hago yo, pero que encontraron gracia y favor porque amaron al Señor, le creyeron al Señor, porque querían una vida diferente, querían y creyeron en esa vida eterna maravillosa y esa vida de amor, de bendición, de bondad, de mansedumbre, esa vida que da amor, que da vida también a otros. Y dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y vamos a tener pecado constantemente en nuestro caminar hacia la luz, hacia conocer y hacia la construcción de esa personalidad de Cristo, de ese carácter de Cristo. Vamos a tener pecado porque vamos a encontrarnos porque tenemos esta naturaleza que no está aún, no es una naturaleza santa, purificada, no es una naturaleza, es una naturaleza humana donde el pecado mora. Y aquí hay otra suposición. Y hay otra suposición que dice Juan. Sí, o sea, está diciendo como si tú piensas, dice aquí. Si decimos que tenemos comunión con Él, cuando, ay, sí, yo creo, yo estoy con Dios, ajá, ok, estás con Dios, pero porque tus actos muestran lo contrario. Ahí es cuando llega la gente y dice, ay no, para yo ser como ese cristiano, mejor me mantengo yo, porque eso es lo que no da buen testimonio. Eso no quiere decir que no tenemos pecado, como dice aquí, ¿verdad? Sino que la gente, usted mismo, tiene que darse cuenta que usted va creciendo en fe, va creciendo en obediencia, va creciendo en mejorar
en dejar el pecado. Y eso se va viendo, eso se va viendo en el caminar. Eso se va viendo, es cuando las personas dicen, oye, verdaderamente, él era esto y ya no es. Cristo lo transformó. Ella era de esta manera, pero ahora no. Cristo la transformó. Y lo interesante que muestra que eso es una realidad, porque ha sido constante. Porque no te has desviado, no te has vuelto atrás en años, sino que has ido como la luz de la aurora creciendo, 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 perfeccionándote en el perdón, perfeccionándote en la obediencia, perfeccionándote en la bondad, en la misericordia, en el perdón, perfeccionándote. Dice, ¿cómo puede perdonar ella todo eso? Todo eso malo que le hicieron, ¿cómo lo puede perdonar? Porque el Señor está, en la luz del Señor está en tu vida y puedes llegar a hacer todas esas cosas. Entonces, aquí también dice, en el versículo 8, dice otra suposición. Si decimos, o sea, si usted que es creyente dice que no tiene pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Y cuántas veces he podido oír, no solo a creyentes decir que no tiene pecado, sino a gente que no tiene a Dios, que dice que no tiene pecado, que su vida está bien? No, yo no tengo pecado, mira, yo no mato, no robo, no fornico, no adultero, que no tiene pecado. Ah, pero si piensa mal de otro. Ah, pero si chismea. Ah, pero si se siente que es algo. Ah, pero tiene el orgullo y la altivez elevado a la mil potencia. Ah, entonces no es pecado, no tiene pecado. Ya el hecho de pensar que no tienes pecado habla de tu orgullo y prepotencia. Entonces, aquí Juan también hace esa hipótesis. Entonces, nadie que esté vivo está libre de pecado, nos dice el Señor. Porque dice, entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y hay tanta gente engañada, hay tanta gente creyendo que ellos son perfectos, que ellos son Dios. Y han obviado a Dios. Y dice, y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad? Cristo. Si dices que no tienes pecado, Cristo no está en ti. Por tanto, si Cristo no está en ti, no puede iluminarte lo que hay en tu corazón, porque solo Cristo puede iluminar tus pecados. Por eso que la palabra es luz. Cuando nosotros leemos el Evangelio, el Señor nos ilumina y nos hace mirar esos detalles, como te dije anteriormente, todas esas cosas que nos apartan de Él. Y entonces, por eso muchos no pueden tener la luz, no pueden tener a Cristo, porque ellos no creen la verdad, no creen lo que Cristo ha dicho. Y también porque no les gusta, les da vergüenza reconocer por el orgullo de que ellos tienen pecado, de que ellos están en la oscuridad. Y eso pues hay que confesarlo. Reconozco que estoy en la oscuridad, reconozco que no tengo la luz del Señor, de Jesús, lo reconozco. En Juan 3:19 al 20 nos dice esto. Y esta es la condenación. Este es el motivo
de los que andan. Acuérdense que hay unos que andan en la oscuridad porque quieren andar en la oscuridad, y ya vamos a ver por qué quieren andar en la oscuridad. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí el Señor nos quiere decir que muchos no quieren tener a Jesucristo porque no quiere que se revele lo malo que hay en ellos, porque ellos quieren seguir haciendo las trampas, quieren hacer las cosas, quieren seguir haciendo las cosas ilícitas. Hay tanta gente, mire, que coquetea con Dios, pero sigue en sus caminos perversos porque no quiere salir del mundo que ellos tienen allí. Ellos no están con Dios, no, Señor. Y eso no pueden estar con dos dioses. O estás con el Satanás o estás con Dios. Y ellos prefieren andar en esa oscuridad, aquí lo dice el Señor. Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque tiene un motivo, porque sus obras eran malas. Y todos tenemos obras malas. El verso 20 dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando las personas vienen a la luz, ¿verdad? Y trae su pecado a la luz, entonces, ¿qué va a pasar? Pasa algo interesante, que es como tiene el título aquí, el arma de confesar. Cuando yo reconozco que tengo ese pecado, que hay un pecado en mí, que tengo que sacarlo y tengo que ponerlo a la luz para que sea reprendido, ¿verdad? Y eso me pueda liberar. Entonces después, cuando yo puedo sacar ese pecado, la luz penetra y limpia, y va limpiando esos obstáculos y esas oscuridades que vamos teniendo. Por eso que la luz es tan importante en nuestras vidas. La luz del cristiano, nosotros tenemos las oscuridades, pero el Señor nos las va presentando en la medida que vamos creciendo y vamos entendiendo a través de la palabra. Él nos va iluminando y nosotros tenemos que asumir ese pecado y ponerlo a la luz y traerlo al Señor para que Él lo reprenda y se vaya y podamos encontrar el perdón y comience la limpieza. Así que no nos engañemos, no nos engañemos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Al contrario, más bien busque dónde está ese pecado que usted tiene, búsquelo inmediato, búsquelo, sáquelo, hábleselo a Dios, dígale perdóname, límpiame, ayúdame, dame la fuerza, dame tu dominio propio, Señor, para yo poder conquistar, porque para eso Él vino. Él vino para darnos libertad. El versículo 9 dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos eso que Él nos está haciendo ver que nosotros no creíamos, que no sabíamos que era pecado, o que, porque el mundo llama las cosas que no son, el mundo hoy le dice que está bien a las cosas que Dios llama pecado. Y hay mucha gente que piensa que porque si los gobiernos y las sociedades permiten y aceptan cosas contrarias a las de Dios y las permiten, pues ellos también pueden hacerlo y los libra del pecado. Pues no. El Señor nos dice bien claro lo que Él llama pecado. Y nosotros debemos estar de acuerdo con eso que dice el Señor, porque para eso es una comunión.
estamos de acuerdo con el Señor. Y entonces estamos de acuerdo con lo que Él dice y nosotros estamos de acuerdo que no es lo que yo quiero, no es como me criaron, no es que así el mundo lo permite, no, así el mundo lo permita. Si Dios dice que algo es pecado, es pecado. Para Él es pecado y yo estoy en comunión con Él y yo estoy en acuerdo con Él y yo acepto que eso es pecado. Así que déjese pasar la luz de Cristo por su vida, por su corazón, por su mente, por sus relaciones, por todas partes, para que Él entonces le ilumine y no tenga temor, no tenga miedo. Reconózcale a Él que usted ha pecado contra Él, para que Él reprenda esas obras de las tinieblas. Y entonces, reconocer es confesar y estar de acuerdo en algo. Si Dios dice esto, como ya le dije, si tú dices que no peco, si tú dices que no estás pecando, entonces ¿qué está pasando? Que no pecas. ¿Qué va a pasar? Que tú te mantienes en tinieblas y no vas a poder ser limpiado por el Señor. Si tú dices yo no peco, no, yo no, te niegas, te mientes a ti mismo y te niegas la oportunidad de que Dios venga a tu vida a limpiarte. Tú sabes eso que pasó cuando Lázaro estaba en la tumba y llegó Jesús y le dijo, ábranla, saquen la piedra. Dijo, no, Señor, porque tiene 4 días allí y está podrido, huele mal. Y eso es lo que hace el pecado. Abre la piedra, saca la piedra, saca el pecado, habla el pecado, porque ese pecado que está allí guardado está podrido. Quién sabe desde cuándo tienes ese pecado que no quieres confesárselo a Dios, desde tu juventud, desde la adolescencia, y lo tienes allí, todavía no lo reconoces, te niegas, te asusta, te da miedo. No, reconócelo, háblale, dile lo que sea, dile al Señor. Él es el único que puede entenderte y perdonarte. Él sabe que estamos hechos, que estamos contaminados. Pero dice su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Tú sabes por qué es justo? Porque Él ya pagó por ese pecado, por tus pecados pasados, presentes y futuros. Ya Él pagó en la cruz del Calvario a todo aquel que en Él cree. Él pagó ese precio. Ya nosotros no nos ve Dios a través de nuestros pecados. Nosotros tenemos un proceso de santificación, de limpieza, pero ya Dios nos ve a través de la justicia de Jesús, que Él tomó nuestro lugar y ya pagó todos los pecados de nosotros. Aprovecha, no tienes más nada sino que confesar para que te vayas limpiando y se vaya iluminando tu corazón, tu vida, tu alma, todo tu ser con el fruto del Espíritu Santo. Y cada vez que nosotros reincidimos, porque mientras estemos en este cuerpo vamos a estar reincidiendo en cosas, pero no practicando. Recuerda que la práctica es algo que se ejercita. Practicar es estar continuamente ejercitándose en el acto, en el hecho. Cuando yo practico fútbol, estoy siempre ejecutándolo. Cuando yo voy al gimnasio, me ejercito y estoy todos los días en ello. Cuando yo hago cualquier práctica, es algo que yo tengo hábitos constantes y voy creciendo en eso. También la gente se ejercita en el pecado y va aumentando su pecado, va perfeccionando su pecado.
Hay unos que comienzan, ejercitan y comienzan sus adulterios, cómo van creciendo en hacer la trampa, cómo van haciendo para que la esposa o el esposo no se dé cuenta de los chats. ¿Qué están planificando? Recuerda que el pecado no viene de repente, el pecado se va formando poco a poco, ejercitándose cada día, viniendo hasta, es como que si fuera un embarazo. 9 meses de gestación, poco a poco se va formando una cosa, otra cosa, otro pensamiento, hasta que da a luz el pecado. Así que el Señor nos va limpiando. Pero cuando yo confieso, ¿qué va a pasar cuando yo confieso? Cuando yo confieso, el Señor me limpia, me perdona y me limpia, pero el proceso de limpieza tal vez tarde un poco de tiempo. Es un proceso de limpieza, como es el proceso también de la formación del pecado. También es un proceso de limpieza. Hay veces que, bueno, le hablé mal a mi esposo, o le hice algo a una hermana que no le gustó, le respondí de una forma incorrecta, y entonces eso yo lo puedo dejar por un tiempo, pero en otro momento vuelvo otra vez y reincido. Pero entonces el Señor pues nos va a perdonar, pero también nos va a ir limpiando hasta que cada día ese pecado se va haciendo invisible, va desapareciendo. Vienen otros, pero esos se van a ir limpiando y se va formando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Esa luz cada espacio se va iluminando de nuestro corazón, cada espacio se va iluminando de nuestro corazón. Hay espacios que todavía están en oscuridad, hay otros que están entre claro y oscuro, pero el Señor, si nosotros seguimos andando hacia la meta, lo vamos a conquistar, porque Dios está de nuestra parte, está con nosotros. El versículo 10 dice lo siguiente: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí hay una condicional: si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él, a Dios, a Jesucristo. Entonces, reconozcamos que tenemos pecado, porque eso es la mejor forma de nosotros comenzar a poder mirarlo. Es como cuando el drogadicto no acepta que es drogadicto y que tiene problemas, pues no puede venir la sanidad, porque él está cerrado a esa verdad. Y él se sigue engañando, y es un engaño. Igualmente nosotros, si decimos que tal cosa no es pecado, o que tú no lo haces y no piensas que es pecado, porque no es lo que tú pienses, es lo que el Señor dice que es pecado. Por eso necesitamos leer su palabra, porque la palabra es luz a nuestra alma. Dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y el Verbo es acción, el Verbo es la palabra del Señor. Así que para finalizar, tenemos la premisa de que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Así que para poder estar en comunión con la luz debemos confesar nuestros pecados. Y la luz de Jesucristo nos va a mostrar a nosotros nuestras oscuridades. Nosotros vamos a reconocer, porque andamos en comunión con Él y estamos en acuerdo que lo que Él dice que es pecado. Y entonces voy a pedirle perdón por ese pecado o esos pecados que hay en mi vida, en mi corazón. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que conoceremos la verdad. Y esa verdad, que es Jesucristo, nos va a hacer libres. ¿De qué? De la condenación. Nos va a hacer libres de la ira venidera. Nos va a hacer libres de este cuerpo de muerte. Nos va a hacer libres. Y entonces la verdad nos va
a hacer andar en la luz de Jesucristo. La gracia es un regalo inmerecido. Y Dios nos limpia cada vez que vamos a Él. Por eso esa gracia siempre está disponible. Cada vez que yo voy a Él, Él me limpia. Cada vez que yo le confieso mi pecado, Él me limpia y me perdona. Es algo constante. Porque Él siempre está allí. Porque ¿sabes qué? Porque siempre pecamos. Hasta que esta naturaleza se convierta en esa naturaleza divina, y eso va a suceder cuando nosotros ya no estemos en este mundo. Ahí vamos a convertirnos completamente en toda esa naturaleza divina y también humana, pero con esos cuerpos glorificados, porque el Señor, aun cuando Él resucitó, se le podía tocar. Sus discípulos lo tocaron y le sentían su carne, su piel. Él comió, bebió, todo. Son cuerpos glorificados. Hoy tenemos un cuerpo con pecado, pero que vamos trabajando la santificación, porque cada vez que nosotros le pedimos perdón al Señor y reconocemos nuestros pecados, Él nos limpia de nuestro pecado y nos libra de toda maldad. Él nos lleva y nos conduce hasta que Cristo sea formado en nosotros y tengamos una comunión perfecta, como el Padre con Jesucristo, Jesucristo con el Padre y nosotros con Jesucristo, y el Padre con Jesucristo y nosotros, todos en unidad, en comunión, que es lo que Él quiere. Un solo sentir, un solo ser, un solo amor, una sola vida de bendición y abundancia. Bueno, mis amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Recuerda que esta arma poderosa que el Señor te ha dado, el arte de confesar, y cómo el perdón de Dios desarma las culpas que nos puedan venir y nos da la salvación y la vida eterna. Pero, amados y amadas del Señor, que haya sido un programa de bendición para tu vida, que el Señor, Padre Santo, esta semilla, Señor, que fue entregada, no regrese vacía, sino que vaya a hacer lo que fue enviada, Señor, y sea multiplicada. Padre Santo, te doy gracias por este tiempo. Y si fue interesante para ti el tema, pues dale like y comparte, para que otros también puedan conocer esta manera de cómo el Señor nos viene con su luz, nos perdona, y lo que es en realidad una comunión con el Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos el próximo jueves y God bless you, God segne dich. Dios te bendiga. Chao, chao, bendiciones grandes. Venezuela, lo mejor está por venir. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.